presentamos la defensa del ensayo titulado Guatemala, una mirada hacia la pobreza y el desarrollo humano. El desarrollo humano y la pobreza son aristas interrelacionadas protagonistas en las condiciones de vida de la población. Por ello, el índice de desarrollo humano, con el fin de dar apreciación lo más clara posible del estado o avance de la calidad de vida de las personas que forman parte de una sociedad o estado determinado, toman en cuenta variables con el acceso a la salud, la educación y el acceso a los recursos económicos. Al identificar los puntos más importantes del desarrollo sostenible en Guatemala, están principalmente el desarrollo humano, los índices de pobreza y las desigualdades económicas. En primer lugar, es fundamental realizar un esbozo sobre la situación socioeconómica en Guatemala. Es así que encontramos que 6 de cada 10 guatemaltecos enfrentan privaciones de indicadores como la salud y la seguridad alimentaria y nutricional, educación, empleo digno, accesos a servicios y vivienda. La intensidad de la pobreza estimada para 2014 refleja que las personas multidimensionalmente pobres en promedio están privadas en casi la mitad de los indicadores ponderados. Para este mismo año, las personas multidimensionalmente pobres experimentan el 29.9% de privaciones respecto al máximo posible de privaciones que tendrían si todas las personas en Guatemala fueran pobres y privados en todas las dimensiones. Dicha pobreza incide en la población guatemalteca tanto a nivel nacional como por área y por pertinencia étnica. Es evidente cómo los mayores índices de pobreza se encuentran en la población rural y en la población indígena. Para comenzar, es necesario abordar el análisis estadístico cuantitativo en relación a la desigualdad socioeconómica en Guatemala. En ese sentido, el coeficiente de Gini mide los ingresos económicos de la población guatemalteca de 0 a 100, 0 representando una condición favorable y equitativa de ingresos. Sin embargo, el 100 representa una condición desfavorable de los ingresos de la población guatemalteca. En ese sentido, los grupos más vulnerables son los pueblos indígenas y los habitantes de las zonas rurales. Además, Guatemala ha sido objeto de estudio para diversos informes tal es el caso de la PNUD y el Banco Mundial. En ese sentido, un informe del Banco Mundial del periodo 2000 a 2014 representa que las condiciones socioeconómicas aún persisten debido a la mala distribución de la riqueza en una minoría, representando en sí la mayoría en problemas de pobreza extrema o pobreza lo que dificulta las condiciones desfavorables de la población. En ese sentido, el mercado laboral igual ha sido un factor que no permite las condiciones para que las familias obtengan. En ese sentido, por eso la mayoría de las personas emigran a otros países para subsanar esas situaciones económicas y dar una mejor calidad de vida social. Respecto a la pobreza en Guatemala, es importante destacar los desafíos y los avances del desempeño económico. Por esta razón, al analizar desde el año 2020 hasta la actualidad 2022, algunos países fueron más afectados que otros a raíz de la pandemia del COVID-19. A raíz de los análisis presentados en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2019, Guatemala se clasificó con los países de desarrollo humano medio, aunque existen retos por solventar. Ante las desigualdades económicas del país en 2020, la situación de la pobreza en Guatemala aumentó un 52,4%, afectando a los grupos vulnerables debido al impacto de la pandemia del COVID-19. A pesar de los esfuerzos del gobierno sobre los programas de ayuda social y desigualdades, persisten. Según el informe presentado por el Banco Mundial, Guatemala se clasifica como la cuarta tasa más alta de destrucción crónica infantil en el mundo y la más alta de América Latina y el Caribe. En este contexto, las poblaciones indígenas y los habitantes de las zonas rurales son los más afectados en cuanto a la inseguridad alimentaria. Cabe mencionar que en el periodo comprendido de mayo hasta agosto de 2021, alrededor de 3,5 millones de ciudadanos guatemaltecos se encuentran en una situación de emergencia. El crecimiento económico de un país no siempre representa una reducción de la desigualdad económica, puesto que detrás de ello hay un problema social estructural de gran magnitud.
Además, la práctica captura de un Estado por parte de las élites solo alimenta esta desigualdad y evita que haya cambios políticos, sociales y económicos que contribuyan al bienestar de toda la población. Los estratos sociales son un factor importante al momento de realizar el análisis de la desigualdad social, ya que se estima que alrededor de 7 millones de personas guatemaltecas son pobres crónicos y según estadísticas lanzadas por el FMI, Guatemala es el cuarto puesto en el ranking de países latinoamericanos con mayor índice de desigualdad económica. Se conoce otros factores que fomentan la desigualdad económica en Guatemala, como el alto porcentaje de desnutrición e índices alarmantes de violencia y desigualdad, lo cual genera consecuencias desfavorables tales como el alto índice migratorio, el gran retraso del desarrollo del país y el aumento de las emergencias y faltas de recursos para solventarlas. La mayor parte de la sociedad afectada por la desigualdad económica en Guatemala es la niñez y adolescencia, que desde su corta edad sufren de grandes desventajas en comparación a la población de clase alta en su mismo rango etario, ya que estos se ven afectados por el analfabetismo, desnutrición, atracción hacia los grupos sociales violentos que dejan entrever un círculo interminable que perpetúa patrones que provocan que a futuro la mayor parte de la sociedad continúe con altos niveles de pobreza y desigualdad. Es así que la cuantificación del índice del desarrollo humano es importante, puesto que, además de reflejar la influencia de los aspectos mencionados anteriormente, permite la identificación de posibles medidas de acción a sectores o situaciones que necesitan mayor atención y trabajo para sobrellevar el estancamiento de la medición sufrida desde 2015. Sumando a este hecho que se estima que las cifras actualizadas corresponden hasta 2019 y 2020 en algunos casos. Esto deja cabida a variaciones importantes producidas por las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y diversas influencias medioambientales. Dictar una receta simple para la erradicación de la pobreza, la corrupción, la desigualdad e injusticias sociales es una tarea titánica y a la vez idílica, pero por juntar esfuerzos se puede comenzar. Se sabe que es compleja la solución de estos problemas, ya que el involucramiento de la población es rotundamente indispensable para avanzar en cualquier materia. Es así como la educación también puede jugar un papel fundamental e innegable para el cultivo integral de un futuro próspero con miras al desarrollo sostenible. En primer lugar, es urgente trabajar en la eliminación de la corrupción en todos los niveles del Estado, desde servidores públicos en localidades rurales, alcaldías, sedes de organismos gubernamentales autónomos, hasta funcionarios públicos de gran rango y visibilidad como lo pueden ser los ministros y los diputados. Muestra de ello es que la población mantiene una percepción mal puntuada sobre la corrupción en Guatemala, como lo deja ver el índice de percepción de la corrupción de la Organización para la Transparencia Internacional. Asimismo, ejercer presión a los órganos gubernamentales de cumplir proyectos sociales básicos es necesario para impulsar el desarrollo. Para todo ello es fundamental el involucramiento concienzudo de la población. Por consiguiente, es importante enfatizar que el gobierno debe asumir la responsabilidad en proyectos de carácter social para satisfacer las necesidades de la población guatemalteca y minimizar la exposición de los grupos vulnerables que perpetúan ciclos y patrones que imposibilitan el fortalecimiento del desarrollo humano, además de erradicar la desnutrición infantil en zonas rurales. En ese sentido, podríamos decir que los proyectos deben solventar las necesidades en una educación universal y gratuita, para que los niños y los jóvenes fortalezcan sus aprendizajes en el ámbito académico profesional. Asimismo, brindar oportunidades laborales con salarios dignos para evitar migraciones ilegales a países con potencial económico y desarrollar políticas comerciales favorables para expandir el comercio exterior. En cuanto a proyectos a menor escala, tenemos el fomento, la permisión y la promoción de organizaciones comunales, regionales y de rubros específicos o focales y que deben ser primordiales para incentivar la participación de las minorías en actividades productivas, culturales y económicas,
para dinamizar la producción y comercialización local con identidad nacional, además, claro, del fortalecimiento cultural, así como el reconocimiento de las necesidades específicas de ciertas minorías como la población indígena habitante en el Estado guatemalteco. Parece un gran proyecto, interminable y demoledor, pero es necesario para sentar las bases firmes en el fortalecimiento de la democracia y la justicia social en el país, y posteriormente la región, puesto que esto podría dar inicio a un gran camino que puede llevar a Centroamérica a alcanzar el potencial como región puente geoestratégicamente crucial y así darle a la población centroamericana la calidad de vida digna y enormes posibilidades de las que son acreedores por haber nacido en Centroamérica. En conclusión, las condiciones de vida en la población guatemalteca se ven afectadas por la desigualdad persistente y arraigada en el país. La deficiente creación de políticas fiscales adecuadas como la casi inexistente aplicación de leyes antilavado de activos han desembocado en la agudización de la desigualdad, teniendo como consecuencia directa poco alcance en la educación. También es limitada la calidad de esta, dificultando el acceso a mejores oportunidades. El índice de desarrollo humano en los últimos años ha bajado, siendo una de las causales del COVID-19. Desde el principio de la pandemia se ha percibido una mayor dificultad en el acceso a la obtención de lo básico para un desarrollo digno. La inseguridad alimentaria se ha profundizado y junto a ello la pobreza en general. Por lo anterior mencionado se concluye que a lo largo de los últimos años en Guatemala el índice de desarrollo humano ha disminuido, producto entre otras causales de la gran acumulación de poder en un grupo en específico, la poca importancia de la educación, la opresión hacia la clase social pobre y la comunidad indígena a la cual siempre se les ha oprimido y descartado al momento de hacer una distribución justa de la riqueza y las políticas fiscales.